Administrativando Abogados. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de actualidad de Administrativando Abogados. ¿Cómo han cambiado las campañas electorales en solo 10 años? En la actualidad estamos asistiendo a una digitalización de todos los sectores de nuestra vida y, como no podía ser de otra manera, la propaganda, las campañas, en política, también todo ha sido digitalizado. Para hablar de todos estos cambios tenemos hoy con nosotros a Manuel Rodríguez. Él es consultor político y de innovación social y además director de Cámara Cívica. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos, porque hay muchísimos cambios que se están produciendo en las campañas de comunicación política y, por tanto, la primera pregunta es inevitable. ¿Todo esto lo contempla la LOREG? Bueno, la ley electoral es una normativa bastante antigua. Al final se creó para las primeras elecciones que había en el periodo de la transición, posteriormente se ha ido reformando. Sabemos además que tiene carácter de ley orgánica, con lo cual requiere de un gran consenso parlamentario para poder transformarla. Y hay un montón de situaciones que hoy día la comunicación política, las campañas electorales están viendo que ocurren, pues que no están cubiertas totalmente, pero la ley sí que permite, por ejemplo, pues que una serie de detalles sean cubiertos por instrucciones de la Junta Electoral Central, ¿vale? Por eso muchas veces vemos cómo los partidos políticos o determinadas entidades sociales recurren ciertas violaciones de la ley electoral y tiene que ser la ley electoral de zona o finalmente la Junta Electoral Central quienes vayan, digamos, atendiendo a esa casuística, ¿vale? Pero sí que más o menos se ha ido reformando algunos aspectos, pues, por ejemplo, con lo que tiene que ver la propaganda digital en los últimos años, pero aún así no hay una regulación extensiva que nos diga exactamente qué hay que hacer, ¿vale? Hay cosas que están muy detalladas y otras que dejan bastante margen de maniobra. Eso te iba a preguntar, porque has hablado un poco de que algo han dicho de la comunicación digital, pero desde luego no podemos dejar de hablar hoy de las redes sociales. ¿Hay normativa al respecto? Sí, lo primero es que, bueno, hay un artículo 58 bis en la ley orgánica del régimen electoral general que hace referencia, por ejemplo, al uso que pueden hacer los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales de datos personales obtenidos a través de páginas web, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los partidos políticos que tienen una serie de formularios a través de los cuales le pregunta a la gente, bueno, ¿y en qué barrio vives? ¿Qué podemos hacer por tu barrio? Eres hombre, mujer. Evidentemente, muchas veces esas propuestas las utilizan para hacer su programa electoral, pero también al final son datos que les permite segmentar el voto. Las campañas electorales de hoy en día, bueno, de las últimas décadas, están muy influidas por el uso del marketing político, con lo cual, cuanta más información tengamos sobre los diferentes nichos de voto, más fácil será movilizar al electorado, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues se regula en este artículo que os comentaba, el 58 bis, el envío de propaganda electoral por medios electrónicos, por sistemas de mensajería, incluso contratar propaganda electoral en redes sociales. Pensemos que vamos navegando por Instagram o por Twitter, nos salen anuncios de partidos políticos, ¿vale? Ahí lo que dice la ley es que no tendrán consideración de actividad comercial, por ejemplo, pero sí tiene que indicarse que es propaganda de naturaleza electoral y además hace referencia a que la persona y tanto la organización que contrate como la plataforma tiene que facilitar al destinatario oponerse fácilmente a que se usen sus datos para este tipo de propaganda electoral. Entonces, estamos hablando de lo que pueden y lo que no pueden hacer los partidos políticos, fundamentalmente. Pero en la actualidad, cuando vemos a una gran cantidad de ciudadanos que se meten en la campaña política de alguna manera, ¿de qué estaríamos hablando? Bueno, aquí lo principal que hace la ley electoral es diferenciar cuándo se puede hacer propaganda electoral, cuándo estamos en campaña electoral en sentido estricto y cuándo no, ¿vale? Está lo que comúnmente se llama la precampaña, que es el periodo entre que se convocan elecciones y cuando empieza la campaña electoral en sentido estricto, ¿vale? Que ahí no se puede hacer publicaciones, no se pueden poner carteles, no se puede hacer propaganda. Sin embargo, en el periodo anterior sí, ¿no? Y de hecho hemos estado viendo, por ejemplo, que las elecciones locales no empezaban
hasta mayo, pero en noviembre ya había anuncios. Ya hemos visto los carteles estos famosos de Más Madrid diciendo que trabaje, que lo va a hacer Rita, o Cuenca pone mirando al mundo a Granada. Y cuando esto está muy referido a los partidos políticos, pero también cuando la ciudadanía, cuando la sociedad civil se dedica a hacer acciones de presión, acciones de lobby, de advocacy, pues por ejemplo, Greenpeace siempre suele aprovechar las campañas electorales para poner la cuestión de la agenda climática en la agenda política. Oxfam trabaja por temas de desigualdad y más recientemente pues hemos visto también iniciativas ciudadanas directamente de apoyo a los partidos políticos, ¿no? Que esto también es lo que se llama las campañas de desbordamiento, en las cuales los partidos políticos pierden el control de la campaña en cierto porcentaje, aceptando que la ciudadanía se va a autoorganizar para apoyar su candidatura. Esto lo vimos por primera vez en la campaña de 2015 de Ahora Madrid, en el cual aparecieron grupos ciudadanos de apoyo a la candidatura de Manuela Carmena, y más recientemente pues ahí está el grupo de gente que suma, que apoya a Sumar, pero también están las Ayusers, por ejemplo, que son campañas que en redes sociales se dedican a subir contenido fan de Ayuso, Mr. Hanson, que es una cuenta que hace lo mismo pero de Pedro Sánchez. Así que, bueno, pues digamos que eso son cuestiones que no contempla la ley electoral en sentido estricto, porque no pensaba que iba a haber campañas de memes, pero sí que hay ciertas cosas que no se pueden hacer, ¿no? Y ahí, por ejemplo, está la cuestión de las famosas lonas, ¿no? Que este año las empresas que se dedican a imprimir plotter y demás están haciendo su agosto, porque hemos tenido tanto lonas colgadas de edificios por partidos políticos como por otro tipo de entidades, tanto de la sociedad civil como directamente de empresas. Y este cambio, porque ya llevábamos viendo, como tú has comentado, un tiempo el que la ciudadanía apoyara o no los mensajes y los compartiera a través de redes sociales. Ahí surgió también el problema de los famosos bots que influyeron, bueno, el caso Cambridge Analytica, las elecciones de Estados Unidos de Trump. Entonces, eso estábamos un poquito más acostumbrados a que los ciudadanos diéramos, bueno, voz a las campañas políticas, incluso, como dices tú, que las conviertan en meme y que eso vaya circulando por las redes, por los chats privados de WhatsApp, por Telegram. Pero esto que acabas de decir, esto último, es muy importante porque está comenzando a darse, te pregunto, un lobby en España, como no se había dado anteriormente. Bueno, el lobby en España lleva ya bastante tiempo funcionando. La cuestión ahora es cómo cierto tipo de empresas no respetan los procesos típicos de la actividad de los asuntos públicos, ¿vale? Yo doy clase de asuntos públicos en la Universidad de Nebrija y es normal ver pues, que tanto empresas como entidades sociales se reúnen con los partidos políticos, intentan colocar temas en campaña, como ya he dicho, pero lo que hemos visto en esta última campaña electoral, por ejemplo, son empresas privadas con evidentes vínculos con la política que se meten a hacer presión de una manera muy mediática y muy espectacular, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la famosa lona que ha desplegado la empresa de seguridad Desocupa, que, bueno, formalmente son una sociedad mercantil, es una empresa, pero evidentemente pues se dedica a hacer presiones, además en un determinado tipo de sentido, pues con la cuestión de la inseguridad, de las ocupaciones, del tema de la vivienda, de la inmigración, y al final no son un partido político y sin embargo han utilizado la imagen del presidente del gobierno con el mensaje tú a Marruecos, ¿no? Desocupa la Moncloa. Bueno, pues no es normal que una empresa privada haga declaraciones tan llamativas, tan dramáticas y también que generan tanta alarma social, que además esta lona ni siquiera ha estado financiada por esta empresa, o sea, ha estado financiada por un bufete de abogados. Entonces, aquí, dado que estamos en un espacio jurídico, hay que plantearse también la normativa publicitaria, hasta qué punto permite que las empresas privadas hagan ese tipo de consideraciones con señalamiento directo a ciertos actores políticos que tienen condición de autoridad y de cargo público, ¿no? Con lo cual los organismos reguladores, tanto autocontrol como demás, deberían plantearse este tipo de mensaje, hasta qué punto es lícito y es ético que se genere ese tipo de alarma social por actores que no son políticos, ¿vale? Anteriormente sí que hemos visto a empresas a usar este tipo de mensajes, pero en cuestiones que están directamente vinculadas a su negocio. Por ejemplo, en la tramitación de la famosa ley Rider,
pues empresas como Globo sí que hicieron activismo contra el gobierno y con un señalamiento directo al gobierno de España, al Ministerio de Trabajo, diciendo pues que, bueno, que esa norma iba directamente contra su negocio. Y se hizo una campaña de activismo, igual que en otros países, empresas como Cabify, por ejemplo, pues han usado su propia plataforma para decir, gracias a la regulación del gobierno vamos a tener que irnos del país, por ejemplo. Eso es una manera de hacer lobby, de crear comunidades, de movilizar a tu propia clientela contra una normativa, pero desde luego nunca habíamos visto hasta este punto tan estrambótico que una empresa privada haga un señalamiento directo al presidente del gobierno, lo cual en una sociedad democrática yo creo que debe bajar un poco el tono. ¿Y esto que nos estás contando ha ocurrido previamente en otros países? Sí, bueno, el caso que os contaba de Cabify, por ejemplo, eso se hizo, si no recuerdo mal, en Colombia, que también se impulsó desde las autoridades públicas una normativa que venía a regular la actividad del car sharing, del carpooling y de las economías de plataforma. Y bueno, y la propia empresa pues hizo eso, ¿no? Usó su propia plataforma, es decir, la aplicación del móvil para movilizar a sus clientelas. Tú pedías el coche y en vez de venir hacia donde tú estabas, se iba del país, ¿no? Era una animación así graciosa, pero que generaba bastante impacto. Y bueno, hemos visto, como tú misma hacías referencia al escándalo de Cambridge Analytica, a este tipo de abusos de ciertas corporaciones que han sido instrumentalizadas por ciertos grupos políticos, hasta el punto de que, bueno, Mark Zuckerberg tuvo que comparecer en el Parlamento de Estados Unidos, ¿no? O sea que el sector público ha tomado conciencia de los riesgos que supone que este tipo de empresas tengan una influencia tan grande sobre nada menos que la formación de la opinión pública y en consecuencia qué gobierno va a ocupar la presidencia o qué partido político, y está empezando bueno, a intentar doblarle el codo al sector privado, ¿no? También sabiendo que hay veces que ese tipo de plataformas se usan por determinados poderes extranjeros, ¿no? Vemos como Rusia ha intentado influir en elecciones de muchos países. Entonces, bueno, ese tipo de cosas nuestra legislación tiene que contemplarla, pero lo que nos demuestra es que también hace falta regulaciones a nivel más internacional, y precisamente la Unión Europea, por ejemplo, en cuestiones de protección de datos y demás, pues está haciendo un gran esfuerzo por poner orden en todo esto. De hecho, ahora que mencionas la Unión Europea, están tratando de sacar una norma en la que ya no se llama propaganda, para sorpresa de aquellos que conocemos un poco este área del conocimiento, sino que lo llaman publicidad política, y están tratando de regularlo, claro, de cara a las elecciones de la Unión Europea, que son, si no recuerdo mal, el año que viene. Ahora mismo no hay ningún tipo de regulación para este tipo de acciones que estamos viendo. Y por ello me gustaría preguntarte, ¿crees que esto va a seguir así? ¿O crees que incluso, como decías antes, el sector público, los partidos políticos, se están dando cuenta de que algo está fallando y tienen otra previsión de cómo hacer las campañas? Bueno, eso es muy interesante. Dado que estamos constantemente bombardeados y sometidos a la información que obtenemos por redes sociales, estamos en lo que se llama la economía de la atención, tanto las marcas de las empresas y demás, como otro tipo de organizaciones, en este caso las organizaciones políticas, están buscando alternativas para llamar la atención de la gente. Y la tendencia ahora mismo en prácticamente todos los países de nuestro alrededor, incluido España, está siendo a volver a hacer política de calle, es decir, de que estén los candidatos y las candidatas con los vecinos, con el electorado, para poder generar lazos que sean reales, que genere unos recuerdos positivos en la mente del votante para que el día de las elecciones se sienta una identificación con el candidato, ¿no? Esto es lo que se suele llamar la retail politics, que son la política a pie de calle, hacer eventos en bares, hacer mítines, quedar en plazas, paseos con los vecinos para conocer el estado de los barrios. Este tipo de cosas las hemos visto, pues por ejemplo, la campaña del primer ministro de Portugal, Antonio Costa, hace mucho esto, o por ejemplo el líder de la Liga Norte en Italia, Matteo Salvini, después de cada meeting dedica media hora a hacer una fila con gente y se hace selfies con todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque dice, oye, no sale mejor grabar un vídeo y subirlo a redes sociales. Sí, pero no es lo mismo, dado que si tú te pasa en el feed de Instagram una foto y dices, vale, muy bien, pero si una persona de tu familia
por WhatsApp o por Telegram te manda una foto, un selfie con un alto cargo, le das mucho más verosimilitud, le das más importancia, tiene mayor poder para generar un recuerdo positivo y, por tanto, aumentan las probabilidades de que te vote el día de las elecciones, ¿no? Pues este tipo de cosas se están haciendo. Y en esta campaña también estamos viendo muchas acciones de calle. Por ejemplo, en León, la candidata por Sumar se ha traído una iniciativa que experimentó el Partido Democrático de Italia, que es poner una silla vacía frente a otra silla en la que está, en este caso, la candidata, ¿no? Para que la gente se siente, le cuente sus problemas, el candidato o la candidata apunta en una libreta de qué están hablando y tiempo después pues le llama por teléfono. Oye, que sepas que nos hemos ocupado de este tema, que estamos intentando meterlo en el programa o que lo vamos a llevar. De nuevo, generas una experiencia en la cual cada votante pues va a hablar a lo mejor con su vecina, con su prima, con sus hijos, con sus nietos, de que la candidata le ha escuchado, la ha llamado por teléfono y eso al final funciona. Ujú. Todo esto que nos estás contando nos llevaría a hablar de muchas más cosas, como por ejemplo la seguridad aplicada a estos posibles candidatos o altos cargos, gente que ya ha sido electa. Nos llevaría a hablar de exclusivamente, yo creo que con los memes de políticos podríamos incluso hacer una grabación. También me gustaría en otra ocasión hablar contigo de la inteligencia artificial aplicada a la manipulación de los mensajes que se emiten desde partidos políticos o instituciones, así que nos queda muchísimo por hablar y hasta aquí te doy las gracias por haber estado con nosotros, Manuel Rodríguez, consultor político y de innovación social y director de Cámara Cívica. Muchas gracias a ustedes.